Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día y esto fue parte de nuestro en vivo Unidades de Reporte en Hematología. ¿Qué se necesita? Se necesita estandarizar. ¿Por qué? Porque si el paciente va a otro laboratorio y le reportan otras unidades, entonces empieza a tener problemas. Cuando va al médico tiene una unidad y de un laboratorio y por otro laboratorio tiene otra unidad. Esto en una ciudad es muy raro que ocurra. Pero si el paciente cambia, sobre todo de país, se va a enfrentar entonces a este problema del cambio de unidades. Y allí es donde reside el problema. Aquí es donde se necesita entonces estandarizar esa forma de reporte. ¿Y qué es lo que va a permitir la estandarización? La estandarización va a permitir un sistema uniforme de medidas y va a permitir que entonces que esos resultados sean de una interpretación mucho más sencilla o más fácil realizar esa interpretación. Aquí es cuando surge entonces la necesidad de una unidad internacional, de unas unidades internacionales. Si recordamos nuestras clases de física, de química, de bachillerato o de nuestros estudios medios, allí nos hablaron sobre estas unidades internacionales, del sistema internacional de unidades, cuyo objetivo entonces es estandarizar las abreviaciones. Hoy en día también se necesitan estandarizar el nombre de los genes, de los microorganismos y un nombre genérico de las drogas. Vamos a decirlo que esta es lo que sería en el área de la medicina y son los puntos importantes a estandarizar. La estandarización, bueno, la idea es, por ejemplo, crear unas unidades y símbolos que sean de uso universal. Las unidades internacionales tienen muchos años, surgieron hace muchos años y la idea surgió hace muchísimos, pero muchísimos años. En 1799 surge la idea de la estandarización y se crea en Francia un estándar de platino para el metro y otro estándar de platino para el kilo. Y esto reposa sobre los archivos de la República de París. Este fue el primer intento en tratar de estandarizar y es la base de estas unidades internacionales. Luego, por supuesto, hubo muchas reuniones y al final se genera esta conferencia general de pesas y medidas y en 1875, prácticamente casi unos 100 años después, se lleva a cabo la Convención del Metro. La Convención del Metro es importante porque aquí otros países se adhieren a la idea de crear unidades internacionales. 7 países, 11 países, leí diferentes bibliografías y le daban diferentes nombres. Pero lo importante es que muchos países están de acuerdo en que se necesita entonces tener unidades internacionales. Para 1960, en la 11ª conferencia de pesos y medidas, entonces se crean las unidades internacionales que conocemos hoy en día. Sin embargo, hubo una modificación en el 2019 y estas unidades de alguna manera la referencia, no la unidad, la referencia hacia este estándar de platino para el metro y para el kilo cambió por unas constantes. No nos vamos a enredar con eso, no es el caso. A nosotros nos interesa principalmente lo que son esas unidades como expresamos nuestros resultados. Pero esto es importante tenerlo en cuenta. Ya el estándar no es ese metro de platino, sino corresponde a una constante. Una vez producidas esas unidades, las unidades básicas, por lo menos las de interés en hematología, son el metro, el kilo, el segundo y el mol. Son 7 unidades. Pero estas son las más relevantes para el área de hematología. Para el resto del laboratorio, por supuesto, estarían la temperatura que se mide en Kelvin, aunque la más popular sigue siendo los grados centígrados. Existen otras unidades que no son estrictamente unidades internacionales, son unidades derivadas y que se utilizan mucho, como el minuto, la hora, el día, los litros, los daltons. Ahora bien, esas unidades internacionales y la hematología, ¿qué sucede? Bueno, una vez que surgen estas unidades internacionales, todos los países se van adhiriendo a este movimiento, porque se permite la estandarización tanto de la medida como tal, como de esas unidades de reporte. Todos los países van suscribiendo, entonces se van adhiriendo a estas unidades internacionales y prácticamente los países de la región todos están suscritos a ellos y por ende son las unidades que se deberían de emplear en cada uno de los países, aunque esto realmente no ocurre. En la práctica no es exactamente así.
Ahora, en el área de la hematología existe el Comité Internacional en Estandarización en Hematología, el cual me llevé una grata sorpresa porque visité su página en estos días para la preparación de este en vivo y renovaron la página está muy bonita y tienen un logo que me parece que está muy bonito, que justamente refleja esta idea, la idea de la estandarización, reflejan la idea del mundo y un mundo que reporta de la misma manera, en este caso de las unidades. Pero por supuesto, este comité emite una gran cantidad de normativas con la finalidad de estandarizar. Este comité, por supuesto, adopta esas unidades internacionales y también crea entonces diversos comités para hacer recomendaciones sobre las unidades que se deberían de emplear en hematología.